Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos. En esta ocasión vamos a empezar a abordar el tema de consultas en más de una tabla, es decir, en dos o en tres, en todas las que se necesiten. Vamos a empezar con la operación más sencilla, también conocida como producto cartesiano. Pero antes de que empecemos a hacer nuestra consulta y empecemos a escribir el- el lenguaje SQL, hay que entender cómo funciona el producto cartesiano. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando trabajamos con producto cartesiano, les decía yo, al menos vamos a estar trabajando con dos tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tablita que tiene a lo mejor tres tuplas y en la siguiente tabla con la que yo quiero cruzar información tiene a lo mejor 10 registros, pues lo que se tiene que entender es que como resultado me va a arrojar una tabla cuyo número de tuplas va a ser el producto de las primeras tuplas que están en mi primer tabla por el número de tuplas que están en mi segunda tabla. Es decir, aquí van a ser 30 tuplas como resultado. ¿Sale? Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, pues nosotros ya procedemos, por ejemplo, a poner aquí condiciones, ¿sale? Que filtren la información que al final del día me arroja mi producto cartesiano, ¿sale? Digamos que esta es la parte teórica del producto cartesiano. Obviamente, si yo tuviera aquí, si las variables variaran, a lo mejor ya después tuviera una tabla de 100 registros y en la segunda tabla tengo 25 registros, pues ya nada más voy haciendo mis cuentas para más o menos darme cuenta como cuántos van a ser los resultados que se me van a arrojar en mi tabla de resultados. Ok, entonces una vez más o menos entendido esto, vamos a proceder a hacerlo ya, digamos, directamente con el lenguaje SQL. Muy bien, entonces, continuando con la base de datos anterior, bueno, que hemos venido usando en los últimos videos, esta se llama empresa. Nuevamente vamos a ver cuál es el contenido en tablas de mi base de datos empresa. Tenemos tres tablas, una llamada centros, otra departamentos y otra empleados. Entonces, obvio, cuando yo necesito hacer una consulta que implique digamos, la relación o la extracción de datos de más de una de las tablas, yo necesito conocer cuáles son esos atributos, ¿sale? Que voy a utilizar de las dos o de las tres tablas que voy a estar relacionando. Por ejemplo, yo quiero conocer eh, un listado con el nombre de los departamentos y los centros a los que pertenecen, ¿sale? Si yo observo bien en pantalla, por ejemplo, aquí tengo el modelo, eh, aquí tenemos en la parte inferior la tabla de departamentos y en la parte superior la tabla de centros. Por sí solo, la tabla de departamentos ya me provee de un atributo que me indica cuál es, digamos, el atributo que se relaciona con la tabla centros, ¿no? Y ese atributo es numce, número de centro, ¿vale? Pero si yo en mi listado no deseo número de centro, sino más bien el nombre del centro, pues si yo reviso todos estos atributos, en ningún momento uno de estos atributos contiene el nombre de el centro al que pertenece o al que está asociado con el departamento. Ese dato se encuentra dentro de la tabla centros. Aquí tenemos nombre del centro. Por lo tanto,
Lo que yo debo entender es que tengo que relacionar estas dos tablitas de aquí, ¿vale? De alguna manera, yo debo tener posibilidad de relacionar tanto esta tabla de aquí con esta tabla de acá, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí yo puedo ya empezar a trazar, a codificar ahí en lenguaje SQL mi consulta para que me arroje los resultados que yo quiero. Muy bien. Entonces, es importante conocer cuál es la definición de cada una de las tablas. Vamos a poner nuestro comando describe centros, ¿vale? Para tener en cuenta cuáles son los atributos de esta tabla. Y también vamos a poner describe departamentos. Aquí me equivoqué. Ahí está. Entonces ya tengo aquí la descripción de cuáles son los atributos y el tipo de datos que componen la tabla centros y la tabla departamentos. Muy bien, entonces vamos a escribir. Yo les dije necesito o quiero conocer un listado, ¿sale? Que contenga eh, el nombre de los departamentos y el nombre del centro al que corresponde cada departamento, ¿sale? El nombre del departamento es nombre, ¿vale? ¿Dónde está eso? Pues aquí lo puedo ver, ¿no? Nombre del departamento. Ustedes deben tener en cuenta que, por ejemplo, aquí el nombre de los atributos pareciera que está resumido, ¿no? Que está, ahí está todo, digamos, resumido en 5 caracteres, ¿no? Que nos da más o menos una idea y no pone como tal nombre de departamento, ¿no? Nos pone, digamos que de manera reducida. Entonces ponemos nombre, luego vamos a utilizar el nombre del departamento, dijimos que es, perdón, el nombre del centro, y ese atributo está aquí. ¿Sale? Entonces tenemos nombre que pertenece a esta tabla de departamentos y nomce que pertenece a la tabla centros. ¿Vale? Posteriormente hay que indicar cuáles son las tablas que yo voy a considerar en mi producto cartesiano. ¿Vale? En este caso dijimos es departamento y centros. Observen cómo entre uno y otra tabla coloco comas, es decir, si yo voy a realizar un producto cartesiano entre dos o entre tres o entre cuatro tablas o relaciones, las tengo que ir separando por comas. Y en la parte del select yo voy a indicar cuáles son los atributos que voy a considerar para mi producto cartesiano. Si yo no pusiera condiciones, vamos a ver cuántos resultados nos va a arrojar. ¿Vale? Nos arroja 32 tuplas como resultados. ¿Vale? Quiere decir que se llevó a cabo un producto, ¿sale? Entre dos, entre dos tablas que nos arrojaron 32 tuplas como resultado. Obviamente, pues esto como tal no me sirve, porque yo lo que necesito es asociar, ¿sale? Asociar, ¿vale? A cada centro que está en este listado con el nombre del departamento al que le corresponde. ¿Vale? Entonces debo poner una condición que me permita filtrar la información para que lo que me arroje mi lista sea lo indicado, lo adecuado. ¿Cuál es el atributo que me permitiría hacer eso? Bueno, si yo veo mi modelo, ¿sale? Yo sé que entre estas dos tablitas, debe de haber un atributo que me permita, ¿vale? Que me permita relacionarlos, o saber, por ejemplo, a qué centro pertenece cada departamento. Y ese atributo es numce, ¿sale? Porque numce en este caso viene a ser una llave foránea, perdón, escribí un poquito feo ahí, viene a ser una llave foránea y si yo
observo aquí en la tabla centros, nums está como mi llave primaria, ¿no? Entonces, yo tengo que indicar que además de que multiplique todos los atributos que están en esta tabla y los que están acá, yo quiero solamente aquellos que coincidan, ¿sale? Entre la llave primaria que está acá y la llave foránea que está por acá, ¿sale? ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso en nuestra consulta. Ya tengo por lo menos la parte que realiza el producto cartesiano. Hay que agregar nuestra cláusula where y entonces decimos, ¿vale? Que quiero que coincidan en el atributo numc de departamentos, ¿vale? Y numc de centros, ¿vale? De la tabla centros. Solo que aquí hay un problemita, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, tanto en la tabla centros como en la tabla departamentos, el atributo numc, ¿sale? Son exactamente iguales, se escriben igualito. Para que no haya problemas ahí de que no se entiende, ¿sale? ¿A qué tabla pertenece el atributo? Es decir, problema de ambigüedad, yo tengo que anteponer el nombre de la tabla que pertenece. Por ejemplo, departamentos. Lo voy a dejar así para que vean el error, lo que yo les decía. Esto es ambiguo, no entiende ese cuál es la que pertenece, pero si yo indico aquí departamentos punto nunce y aquí centros punto nunce, ahora sí ese SQL no tiene problemas en entender a qué tabla pertenece cada atributo, ¿sale? Y me muestra los resultados correspondientes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que yo debo entender aquí en mis resultados es que a cada departamento, por ejemplo, la dirección general pertenece al centro sede central. La dirección que está aquí, comercial, pertenece al centro relación de clientes. El departamento sector industrial pertenece, está asociado al centro relación con clientes. Y así nos vamos. Por ejemplo, el nombre del departamento, en este caso personal, pertenece o está asociado a la sede central. ¿Sale, vale? Entonces, con este ejemplo sencillo, nosotros vemos cómo es que funciona el producto cartesiano. Obviamente, como les decía al inicio del video, si yo necesito relacionar más de dos tablitas, entonces lo que voy haciendo es colocando dentro de la parte del from, un listado de tablas que voy a relacionar y en la parte del select voy indicando cuáles son los atributos de cada una de las tablas. Es todo por el momento, gracias, nos vemos en el próximo video.